Vamos a seguir con nuestras sesiones de la Grecia antigua. En este caso vamos a ver el siguiente punto que sería la época arcaica y las colonizaciones. Acordaos que dividimos el tema en varios puntos. Empezamos viendo el medio geográfico, donde se desarrollaba toda la civilización griega. Recordad que distinguíamos entre la parte de Asia Menor, la Grecia europea, que formaba parte de la península balcánica, y la Grecia insular, que estaba formada por todas estas islas y todos estos archipiélagos. Una vez que vimos estas características, que acordaos que el medio geográfico se caracterizaba por un relieve montañoso, con pocas lluvias, las comunicaciones por tierra se hacían muy difíciles. Por tanto, la civilización griega llevó a cabo un gran desarrollo del comercio marítimo, como veremos en el punto que nos toca hoy. Además, estas características geográficas provocaron también, como vimos en las anteriores sesiones, que no hubiese unidad política, sino que cada ciudad, cada polis, que hoy veremos que son, eran completamente independientes, eran como cada uno países, aunque compartían una misma cultura que era la cultura griega. Lo siguiente que vimos, si recordáis, fue la división por época de la antigua Grecia. Desde los orígenes de la civilización griega, con la época minoica, la época micénica, la época oscura, a lo que ya sería la historia en sí de la propia Grecia, que sería la época arcaica y la clásica, para acabar con la época helenística. Una vez que hemos visto esta primera etapa precivilizatoria, antes de que se desarrollase la civilización griega tal y como la conocemos, con sus templos, sus aristócratas, sus guerreros y demás, se desarrolló estas tres etapas. Acordaos que la época oscura se caracterizaba, como vimos en la última sesión, por una invasión de los dorios en torno al 1200 a.C., que invadieron la península del Peloponeso y pusieron fin a la época micénica, que fue una época de gran esplendor, para ser esta época oscura una época donde desapareció la escritura, la sociedad se atomizó y, y en general fue una época de gran decadencia. Pues bien, a partir del siglo IX, esto es a partir del año 1000, empieza a desarrollarse otra vez la civilización griega por sí misma, dando lugar a lo que conocemos como la época arcaica, ¿vale? Como decía, se desarrolla entre los siglos 9 y 10 y comienza a verse una recuperación de la decadencia de esta época oscura, porque hay sobre todo un renacimiento cultural, un renacimiento del comercio con la aparición de la moneda, vuelve a haber escritura, vuelve a haber arte y sobre todo sabemos que se sale de esta época oscura por un acontecimiento fundamental, que es que surgen las polis griegas, ¿vale? Este tipo de territorios caracterizados por tener un campo, una ciudad amurallada, una zona con templos. Ya veremos de todas formas las características de estas polis más adelante. Ahora mismo solo es importante saber que surgen en este momento. Estas polis, el surgimiento de estas polis como ejemplo de renacimiento de la época griega, de la cultura griega, es una de las características de esta civilización arcaica, de esta Grecia arcaica. Ahora bien, no es solo esta, sino que también, como veremos, las colonizaciones. Pero antes de nada, conviene preguntarse qué es una polis griega, porque aquí suele haber mucha dificultad a la hora de entenderlo. Mucha gente cuando habla de polis griega piensa que es una ciudad, y no, no es una ciudad, o no es solo una ciudad. La polis griega no es un espacio físico como tal, no es una ciudad, sino que es sobre todo un espacio jurídico, ¿vale? Sería como una especie de país, como una especie de estado que establece normas que llamamos derechos y deberes para quien vive en ella, que tiene que cumplirlas para poder convivir en armonía con los demás ciudadanos. Y también veremos que en este caso con los no ciudadanos. Como decía, ¿la poli griega es solo esto? ¿Es solo una ciudad? No. La poli griega, lo veremos en el siguiente punto, pero lo adelanto ya, es esta ciudad, es todo este campo de cultivo con las tierras para que trabajen los ciudadanos y demás, ¿vale? Y aparte también suele tener como una zona de templo. Pues todo esto sería la poli griega, ¿vale? Recordad que no es solo una ciudad. Dentro de los límites de la poli griega, fijaos de estas líneas que son imaginarias pero que aquí se dibujan, existen una serie de normas que son derechos y deberes. Y cada poli griega tiene la suya.
Pues por ejemplo, Atenas tenía sus normas y Esparta tenía las suyas, ¿vale? Pero todas funcionaban dentro de los límites de la poli. Lo más interesante de esta poli, aparte de las distintas partes que las veremos en la siguiente sesión, es ver cómo fueron evolucionando y también qué sociedad las componía. En este caso, como decía, las polis se dividen básicamente en dos grupos. Los ciudadanos, ¿vale? Que serían estos, y los no ciudadanos. ¿Qué criterio de división utilizamos para dividir a uno o dividir a otros? Pues los ciudadanos son todos aquellos que tienen derechos políticos, es decir, que pueden participar en política y tomar las decisiones y establecer las normas con las que se vive en esa poli. Y los no ciudadanos no pueden tomar decisiones, simplemente tienen que acatarlas, ¿vale? Además, los ciudadanos tienen tierras de cultivo y los no ciudadanos no tienen tierras de cultivo, trabajan para ellos. Vale, pues estos ciudadanos generalmente, bueno, siempre son los aristócratas, que son familias ricas, como decía, con grandes tierras y con poder político, eran los que gobernaban la poli, que por eso se llamará gobierno oligárquico, y también estaban los guerreros. ¿Qué ocurrirá más adelante? Pues ocurrirá que en la civilización griega se inventa una cosa que tenemos todavía a día de hoy, aunque muy evolucionada y bastante distinta a cómo surgió en este momento, pero se inventa una cosa que es lo que llamamos democracia. ¿En qué consiste la democracia? En el gobierno del pueblo. Es lo contrario a un gobierno oligárquico o aristocrático. En un gobierno de la aristocracia solo gobiernan los ricos, solo gobiernan los que tienen poder político. En un gobierno democrático gobiernan y participan a través de elecciones o a través de plebiscitos, de asambleas, participa todo el pueblo, ¿vale? Que ya veremos que en la antigua Grecia esto se da con muchísimos matices, porque aunque se instaura el gobierno democrático, en la Grecia clásica las mujeres, por ejemplo, seguirán sin poder participar en la vida política y por tanto seguirán siendo consideradas como no ciudadanas. Pero volviendo a donde íbamos, como decía, la civilización arcaica se divide en ciudadanos de la polis que tienen derechos políticos y no ciudadanos. ¿Quiénes son estos ciudadanos? Pues los aristócratas y el ejército. Bueno, y algunos miembros del ejército. Y luego los no ciudadanos son las personas libres, los extranjeros y los libertos, y los esclavos y las mujeres. ¿Vale? Tanto en vuestro libro como aquí tenéis las características de varios de ellos. Por ejemplo, los extranjeros y los libertos son esclavos que se han liberado de la esclavitud, ¿vale? No sé si conocéis el concepto, pero bueno, si no, ya os lo explico yo. Tenían sus derechos muy limitados. Por ejemplo, podían poseer tierra, o sea, no podían poseer tierra ni podían casarse con personas libres. Los aristócratas sí poseían tierra, ¿vale? Pues ahí se establece la diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos, que es tener tierra y por otro lado, en tanto que tienes tierra, participar en la toma de decisiones de la comunidad. Es decir, tenés participación política. Esto por un lado, como decía, en lo que respecta a las polis. Recordad, importantísimo, no es solo una ciudad, ¿vale? Es un espacio jurídico que integra ciudad y tierras de cultivo y que establece una serie de normas que los ciudadanos y los no ciudadanos tienen que cumplir. Y dentro de esa polis, como decía, la sociedad se divide en ciudadanos y en no ciudadanos. Y en este momento predomina el gobierno de los aristócratas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál será la gran segunda característica de esta época arcaica? Pues lo que se conoce como colonizaciones. Y a lo que debemos, sobre todo en toda la Andalucía meridional, debemos muchísimas cosas. Porque los griegos dejaron mucha riqueza cultural en esta zona de Andalucía y en toda la costa levantina como consecuencia de estas colonizaciones. ¿Qué son las colonizaciones? Pues mirad, en un determinado momento, en la Grecia clásica hay una crisis de subsistencia, ¿vale? ¿Qué es una crisis de subsistencia? Pues que los cultivos no dan la suficiente producción para que todo el mundo coma. Por tanto, hay gente que pasa hambre. Eso por un lado. Por otro lado, hemos dicho que para ser ciudadano tienes que tener tierra. Si no tienes tierra, no eres ciudadano. ¿Qué ocurre? Que en esta Grecia arcaica, los aristócratas tenían todas las tierras. Pero ¿qué ocurría? Que los aristócratas eran muy pocos. Entonces, muy pocas personas dentro de la comunidad acumulaban
la tierra y la riqueza. ¿Qué provocó eso? Pues provocó que mucha otra gente se arruinase y acabasen pasando hambre o, como tenían deudas, para saldar esas deudas se convertían en esclavos. Estas dos cosas, la crisis de subsistencia y el reparto desigual de tierra y de riqueza, provocó que muchos grupos de ciudadanos de las polis tomaran la decisión de irse de las polis. Es decir, aquí soy un esclavo o aquí no puedo comer, pues me voy a otro lado, ¿vale? A otro lado en busca de mejores oportunidades. Y entonces se montaron en barcos y emigraron y fundaron otras ciudades por el Mediterráneo. Estas ciudades son lo que llamamos colonias, ¿vale? ¿Dónde se fundaban las colonias? Pues cerca de lugares fértiles, con agua y en ubicaciones fáciles de defender, para sobre todo resistir los ataques de los pueblos autóctonos. Estas colonias también eran independientes, como las polis. ¿Qué ocurría? Que estas colonias seguían manteniendo el contacto con la poli de origen, que se llamaba metrópoli. Mira, aquí lo explico. Los emigrantes fundan colonias, pero las colonias dependen todavía de la metrópoli. Es como si, ¿qué digo yo? La gente elegido no tuviese recursos y se fuese, y cogiese un barco y se fuese al norte de África y fundasen una ciudad. Pues esa ciudad sería la colonia, que dependería de la metrópoli, que en este caso pues sería elegido, para que lo veáis en una realidad más cercana. ¿Qué ocurre con estas colonizaciones? Que provocan que haya mucho comercio, sobre todo por todo el Mediterráneo, y provoca a su vez que se desarrolle la moneda, que en Atenas se llamaba dracma, ¿vale? ¿Cuándo ocurren estas civilizaciones? Pues ocurren entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo o antes de la era común, ¿vale? Y se desarrollarán sobre todo por la isla del Mediterráneo central, como por ejemplo el sur de Italia, por la costa de España, el Mar Negro, la costa de Asia Menor o el norte de África. Estas colonizaciones, además, provocarán muchas tensiones y muchas rivalidades dentro de la sociedad griega, que ya veremos en la próxima, o bueno, cuyas consecuencias veremos en la próxima sesión. Pues nada, chicos, como siempre, y chicas, como siempre, espero que este vídeo haya servido y ya sabéis que estoy para resolver dudas a través de Modo y del correo que os proporciono. Un saludo.